Bueno, para empezar, cuando la Sofi me llamó y me invitó a preparar estas palabras, me puse a pensar en lo que han cambiado nuestras vidas en estos 2 meses, ¿no? De estar en casa, de estar encerrados, de cambiar la rutina de todos los días. Y me puse a recordar cómo había sido el principio del año en mi familia, estos primeros meses, cuando volvió la rutina laboral, cuando volvió la rutina de la escuela. Para los que no me conocen, tengo 2 hijos, los dos en el secundario ya, Joaquín en 5.º año y María Emilia en 1.er año, y eso significó un cambio grande en la rutina familiar. Empezamos a tener cada uno sus actividades, cada uno sus horarios, y empecé a sentirme como desencontrada con ellos. Empecé a sentir que los días pasaban y no nos veíamos en el almuerzo, cuando yo me iba a trabajar ellos volvían del cole, como así desencontrada, y sentía que iba a ser un año difícil en ese sentido. En medio de ese sentirme desencontrada, nos piden que nos quedemos en casa, y de no tener tiempo para estar juntos, teníamos 24 horas para estarlo. Así que empezaron a surgir cosas muy lindas. Por ejemplo, sacar juegos que teníamos guardados, juegos de mesa, juegos de cartas, empezar a compartir mates, empezar a compartir diálogos, mirar películas, cosas que habíamos postergado para cuando hubiera tiempo, porque teníamos otras prioridades, ¿no? Y una tarde estábamos mateando los 4 juntos, y María Emilia, mi hija más chiquita, trajo una caja llena de fotos y la puso encima de la mesa. Entonces la abrimos y empezamos a mirar fotos de cuando ellos eran chiquititos, y empezaron a pasar imágenes de personas, recuerdos, momentos, situaciones, lugares, y el corazón se empezó a llenar de sensaciones y de recuerdos. Voy a probar compartirles una pantalla para contarles lo que quiero decir, a ver si me sale. Yo después les pregunto, cuando yo les comparto pantalla, dejo de verlos, pero cuando vuelva a mirarlos, yo les aviso, ustedes me levantan el dedo para ver si se vio lo que yo quería que se viera. Así me quedo tranquila. Ahí les estoy compartiendo la pantalla de mi compu. En medio de esta mateada y de mirar fotos, me acordé de esa frase que es de Eduardo Galeano, que dice, recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Ahora los vuelvo a mirar. ¿Se vio? ¿Así? Bien, perfecto. Bueno, les quiero proponer que hagamos eso hoy, que volvamos a pasar por el corazón. ¿Qué cosa? Experiencias que hayan tenido, situaciones que recuerden en este momento, un retiro, una misa, una cita bíblica, un recuerdo, conocimientos que podemos haber adquirido estudiando porque nos contaron sobre la persona de Jesús. Porque en definitiva son todas esas cosas que vamos a ir pasando por el corazón en este ratito, las que nos han traído a este momento, hasta esta charla. Eh, Sigo. Una vez escuché a alguien que me dijo en un retiro, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Y pensaba, parafraseando un poco a San Agustín, que en estos encuentros lo hemos nombrado tanto, el padre Carlito nos decía, creo para entender y entiendo para creer, decía San Agustín. Bueno, yo me tomé la atribución de tomar esta idea de San Agustín, pero cambiar un poco la idea y diría, amo a Jesús porque lo conozco, porque alguien algún día me lo presentó, me lo mostró, me lo enseñó, y mientras más lo conozco, más lo amo, y mientras más lo amo, más lo quiero conocer. Entonces, el ratito que vamos a compartir ahora tiene como este objetivo, que podamos refrescar cosas que ya sabemos, que ya aprendimos, que ya estudiamos, traerlas de nuevo a la memoria, pasarlas por el corazón, ojalá aprender algo nuevo para poder amar a Jesús más y mejor. Ese es el objetivo de esta charla. Y cuando uno quiere conocer a alguien, la primera pregunta que se hace es, ¿quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? En este caso, ¿quién es Jesús? Y bueno, si prestamos atención al Evangelio de San Juan, nos vamos a encontrar con que Jesús nos revela su identidad a través de una serie de frases que empiezan con las palabras yo soy. Vuelvo a compartirles pantalla, así leemos juntos esta partecita. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid, yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí volví.
Eh, y ese último versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el que elegí para ponerle un título a esta charla, a este encuentro. Porque pensaba que cuando uno se encuentra con Jesús resucitado, nos pasa eso. Descubrimos que Él es el camino verdadero, el que nos lleva a la felicidad verdadera, a la verdad y a la vida plena. Y antes de seguir, les propongo que recapitulemos un poquito en lo que hemos venido trabajando estos miércoles, por si alguno se lo ha perdido. Allá por el primer miércoles con el padre Carlitos, ahí está. El padre nos decía, Dios nos creó por amor y para amar, nos hizo capaces de conocerlo, puso en nosotros el deseo de conocerlo. Mediante la razón, el hombre puede conocer a Dios, pero descubrimos también que existe otro orden de conocimientos que el hombre no puede alcanzar por sí mismo, por eso Dios se revela en Jesús. También fuimos viendo que Dios se va mostrando, se fue comunicando gradualmente su propio misterio, que se ha revelado plenamente en la persona de su Hijo Jesús. El miércoles pasado Guido nos mostraba un poquito la historia de salvación y vimos que Dios le promete a su pueblo un Salvador, que lo va preparando para que en la plenitud de los tiempos pudiera nacer Jesús y que va a anunciar su nacimiento a través de los profetas y cumplir su promesa enviando al Mesías esperado. Lo que vamos a compartir hoy, ustedes después lo pueden leer con más detenimiento en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el Yucat, en esos puntos que están ahí señalados. Hice un esfuerzo grande de síntesis porque si ustedes miran esos puntos son un montón y lo que vamos a abordar es como mucho más profundo, así que quien quiera hacerlo después puede revisar y mirar esos puntos del Catecismo. Vuelvo con ustedes. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, después de recordar todo esto que hemos venido trabajando y refrescando, empezamos por lo que nos toca para hoy. Empieza el catecismo diciendo en esos puntos, la buena nueva es que Dios ha enviado a su Hijo. Y dice algo que realmente a mí me quedó resonando en el corazón. Yo hice este ejercicio y los invito a ustedes a hacer lo mismo. En el Evangelio 2 veces nos dice que María conservaba las cosas en su corazón y las iba meditando en su corazón, aquello que no entendía, aquello que le iba pasando. Entonces los invito a que podamos ir escuchando estas palabras del catecismo, escuchando las citas bíblicas, escuchando las citas del Yucat y podamos hacer el ejercicio de hacer lo mismo que hizo María, ir meditándolas en el corazón, ir rumiándolas en el corazón. La cita que leía en el catecismo y que me quedó resonando dice así: Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, lo ha hecho más allá de toda expectativa, enviando a su Hijo amado. Y bueno, me quedé ahí rumiando estas dos ideas. Vuelvo a compartirles en la pantalla, así las pueden ver conmigo. Me quedé pensando en esto de que Dios ha visitado a su pueblo y que lo ha hecho más allá de toda expectativa. Por eso ahora los voy a invitar a que este momento sea también un momento de oración. Le voy a invitar a Lucy a que active su micrófono y que podamos dejarnos cautivar por la belleza de las imágenes estas que yo les voy a compartir. Es un pequeño video, es una canción, y la invitación es a que ustedes, mirando esas imágenes, puedan recordar el primer encuentro que tuvieron con Jesús, ese primer amor, que puede haber sido en un retiro, en un momento de oración, en un momento de familia, en una misa, leyendo la Biblia, que ustedes puedan recordar ese momento mirando estas imágenes y escuchando esta canción. ¿Lista, Lucy? Sí, ¿se escucha? Bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Se escucha bien? Bien, entonces pongo el video nomás. Abrir el corazón y a disfrutar de estas imágenes. Nadie se lo imaginó, que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver.
El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ves, a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ves, solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior. Y en su corazón darle habitación. Nadie se lo imaginó, que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ves, aún de nuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ves, solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y darle al Rey la morada en su interior. Y en su corazón darle habitación. Muchas gracias, Lucy. Cuando escuchaba esa canción pensaba, a Jesús lo esperaban como un rey poderoso y vino humilde, sencillo, pobre. Por eso decía la canción, nadie se lo imaginó. Todo fue tan diferente a como lo esperaban. Y esta parte que dice, bienaventurado aquel que puede recibirlo y darle al rey morada en su interior, ¿no? Qué bonito hacer resonar esas palabras en nuestro corazón y en nuestras vidas. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, que ha nacido de María en Belén en los tiempos del rey Herodes, que como oficio tuvo el de ser carpintero, que fue muerto y crucificado y que resucitó y descendió y subió a los cielos, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios y que puso la morada entre los hombres, entre nosotros. Y fíjense cuántas formas que utilizamos para hablar de Jesús, para llamarlo a Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Señor, Cristo, Emanuel, Mesías, Salvador, todas distintas denominaciones para referirnos a la persona de Jesús. Recién decía que cuando alguien quiere conocer a otra persona se pregunta quién es e inmediatamente se pregunta cuál es su nombre. San Bernardo dice que no hay nada más suave de cantar, nada más grato de oír, nada tan dulce de pensar como el nombre de Jesús. Y Jesús en hebreo significa Dios salva. Si nosotros leemos en el Evangelio el momento en que el ángel se le aparece a José en sueños, le dice que María va a dar a luz un hijo y le va a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos los pecados, ¿no? Dios salva. Después, más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Lucas habla del nombre de Jesús, dice así: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que debamos ser salvados. Y más adelante, en la carta a los Filipenses,
aparece esta cita que es preciosa, dice, el nombre que está sobre todo nombre, y que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo, en el infierno, en los abismos, en el cielo y en la tierra, se dobla toda rodilla ante el nombre de Jesús. También lo llamamos Cristo, pero en realidad Cristo no es un nombre propio, sino más bien un adjetivo calificativo, que viene de la traducción griega de la palabra Mesías, ¿sí? Y significa ungido. En Israel se ungía en el nombre de Dios a aquellas personas que tenían una misión importante para llevar a cabo. Por ejemplo, a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, se los ungía. Y como Jesús cumplió la esperanza mesiánica del pueblo de Israel, como el verdadero y definitivo sacerdote, como profeta y como rey, los cristianos lo llamamos Cristo. Piensen, por ejemplo, en la Nochebuena, cuando los ángeles le anuncian a los pastores que había nacido Jesús, le dicen, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor, el ungido. Por Cristo nos llamamos cristianos, ¿no? Como expresión de nuestra vocación, porque nosotros también por el bautismo somos profetas, somos reyes y somos sacerdotes. Entonces Jesús, Cristo, pero también lo llamamos Señor para dirigirnos a Él. Con mucha frecuencia en los evangelios nos encontramos con personas que para hablar de Jesús o al hablarle a Jesús le dicen Señor. Y este título, Señor, expresa a la vez el respeto y la confianza de aquellos que se dirigen a Él pidiendo socorro, pidiendo consuelo, pidiendo curación. Por ejemplo, se me ocurre ese pasaje donde el centurión romano le dice a Jesús que su sirviente estaba sufriendo mucho dolor por la parálisis que padecía y Jesús se ofrece a ir a su casa, a visitarlo, a sanarlo, y el centurión le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle, ¿no? Señor. Más adelante, cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos, y en esa ocasión no estaba Santo Tomás, ¿sí? Recuerdan que cuando los apóstoles le cuentan, Tomás le dice que si no metía los dedos en la llaga, que si no tocaba la herida del costado, él no iba a creer. Y una semana después Jesús vuelve a aparecerse y ahí estaba Tomás. Entonces vuelve a aparecer este título, Señor. Pero esta vez se convierte en una oración de adoración, Señor mío y Dios mío. Entonces toma como esta connotación de amor y de reconocimiento de Jesús como verdadero Dios. Dijimos Jesús, Cristo, Señor, Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios que se hace hombre. Decimos en el Ángelus, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido naturaleza humana para llevar a cabo este plan de salvación que tenía Dios. Y para pensar un poquito en esto de la encarnación de Jesús, en este misterio, les voy a compartir dos frases muy bonitas que dijo el Papa Benedicto XVI en el año 2005. Dice, Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse frágil y venir a nuestro encuentro como niño indefenso para que podamos encontrarlo y amarlo. Y la otra frase dice, Dios quiso entrar en este mundo. Dios no quiso que nos quedáramos limitados a presentirlo solo desde lejos. Él quiso mostrársenos. Ahí volví. El catecismo nos cuenta que Jesús se encarnó para 4 cosas. Para salvarnos reconciliándonos con Dios, para mostrarnos el amor de Dios, para que lo pudiéramos conocer al amor de Dios. En el Evangelio de Juan dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, ¿no? Nos envía Jesús para mostrarnos su amor. Nos envía Jesús como modelo de santidad. Yo les decía que había elegido como título para esta charla el versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Este Jesús que viene a mostrarnos con sus gestos, con sus palabras, con sus acciones, cuál es el camino para llegar a la felicidad plena, a la vida verdadera, a la vida plena. También podemos leer, por ejemplo, en la transfiguración de Jesús, que en medio de esta transfiguración de Jesús entre los apóstoles, se escucha la voz del Padre que dice, escúchenlo,
¿sí? Jesús como nuestro modelo de santidad, a Él lo tenemos que escuchar. Y por último, se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Les muestro, así hacemos la síntesis juntos. Jesús se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios, para que conociéramos el amor de Dios, para ser nuestro modelo de santidad y para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Bien, y si seguimos leyendo un poquito más en estos puntos del catecismo, por ejemplo en el punto 464, nos vamos a encontrar con esto. Dice, el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni siquiera que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo humano y lo divino. Esto hace alusión a esta verdad de fe, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante mucho tiempo en los primeros siglos, porque empezaron a surgir herejías que ponían en duda o la humanidad de Jesús o la divinidad de Jesús. Por ejemplo, para nombrarlas muy rápidamente, apareció el docetismo, que negaba la verdadera humanidad de Jesús. Ellos decían que Jesús era un hombre solamente en apariencias. Apareció otra herejía, que es el nestorianismo, que decía que la humanidad y la divinidad de Jesús en realidad estaban como en dos personas diferentes. O por ejemplo el monofisismo, en donde pareciera ser que la naturaleza humana de Jesús desaparece porque es absorbida por la naturaleza divina. Bueno, todas esas herejías tuvo que ir enfrentando a la Iglesia y aclarando esto de que, sin dejar de ser lo que era, Dios asumió lo que no era, la naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por ejemplo, aparece ahí en esa época de las herejías el Concilio de Calcedonia, que postula así, dice lo siguiente: sin separación y sin confusión, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Este Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, sin separación y sin confusión. Pero ahí nomás nos aclara, no pretende explicar lo que para la inteligencia humana es inalcanzable, solamente fijar los pilares de nuestra fe. Yo pensaba en esto que nos decía Carlitos, de que somos capaces de Dios, que podemos conocerlo a Dios, pero nuestra inteligencia humana y nuestra razón es limitada ante el misterio enorme de Dios, ¿sí? Ante la enormidad de Dios, ante lo insondable que es. Nosotros estamos siempre en camino de conocerlo, pero siempre lo que nos va a quedar por conocer es enorme, es gigante. Nos podemos preguntar, ¿cómo es hombre el Hijo de Dios? Y ahí aparece el Concilio Vaticano II, que nos dice así: el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nació de la Virgen María y se hizo verdaderamente hombre, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y hay una imagen de una película que es muy bonita, que a mí me gusta mucho recordar cuando trato de entender esto de que Jesús se hizo igual a mí, igual a nosotros, en todo menos en el pecado. Eh, Tiene audio, pero no importa si no lo escuchan porque lo que se dice está subtitulado, así que lo van a poder ver tranquilamente. Se los comparto.
Qué lindo poder descubrir a Jesús, este Jesús verdadero hombre que es capaz de hacerle un chiste a su mamá, que le tira agua en la cara, que le da un beso. Un Jesús que como verdadero hombre tenía que trabajar, que sentía cansancio, sentía hambre, sentía sed, que sintió tristeza cuando se murió su amigo, que se alegraba. Igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y dice el catecismo que era verdadero Dios en cuerpo, perdón, verdadero hombre en cuerpo y alma, y que el alma de Jesús estaba dotada, igual que la nuestra, de las operaciones de inteligencia y voluntad, y que su cuerpo también era limitado como el nuestro. Él se hizo verdaderamente hombre y asumió la verdadera humanidad con un cuerpo que era limitado exactamente igual que el nuestro. Ahora les propongo abordar un poquito los misterios de la vida de Jesús. Si uno piensa en la vida terrena de Jesús, puede como dividirlo en dos grandes partes, la vida oculta o privada y la vida pública. Dice el catecismo en el punto 512 que nuestro símbolo de fe, el credo que rezamos cuando vamos a misa, no nos habla más que de dos misterios de la vida de Jesús. Uno de ellos es la encarnación, cuando decimos fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, ¿sí? La encarnación, la concepción y el nacimiento de Jesús. Y después nos habla de la Pascua, cuando rezamos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Y no nos dice más nada, nos deja ahí. No nos habla ni de la vida pública ni de la vida privada de Jesús. Todo lo que Jesús hizo, enseñó, tenemos que verlo a la luz de estos dos misterios, la Navidad y de la Pascua, dice el catecismo. Y muchas veces nuestra curiosidad humana nos hace querer saber más de la vida de Jesús. Por ejemplo, de la vida en Nazaret no sabemos nada, más que de algunos detalles que nos brinda San Lucas en su Evangelio, no sabemos más nada. Y San Juan nos dice, bueno, lo que se ha escrito para que creamos en él y creyendo tengamos vida y vida en abundancia. Pasa que durante 30 años Jesús vivió en Nazaret y a pesar de ser el Hijo de Dios, no tuvo una vida muy diferente a la que tenía cualquier persona de su pueblo. Era uno más del pueblo, lo conocían como el hijo del carpintero, tenía su familia, su trabajo, una vida de oración, formaba parte de una comunidad, de una historia, obedecía a sus padres, ¿sí? Y dice el Yucat, nos podríamos preguntar por qué Jesús no se manifestó antes. ¿Por qué esperó 30 años para manifestarse públicamente? Y la respuesta que nos comparte es esta, que en realidad Jesús quería compartir con nosotros su vida y santificar con ello nuestra vida cotidiana. Uno puede descubrir que en la vida oculta de Nazaret se nos permite entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios y más sencillos de la vida de todos los días, de aquello más simple, de aquello más cotidiano. Y así como pasaron esos 30 años en donde Jesús, nosotros le decimos vida oculta, pero no porque haya tenido nada que ocultar, sino porque vivió como uno más de su pueblo, llegó el momento de la vida pública. Nosotros sabemos que la vida pública de Jesús comienza con el bautismo, cuando él se acerca al Jordán a recibir el bautismo de las manos de Juan el Bautista, su primo. Y uno podría preguntarse, ¿para qué Jesús se hizo bautizar si no tenía pecados? Y ahí uno podría estar pensando que nosotros sabemos que bautizar significa sumergir. En su bautismo, Jesús se sumergió en la historia del pecado de toda la humanidad. Y con este bautismo él constituyó un signo, ¿sí? Nos decía con su bautismo que para redimirnos de nuestros pecados, un día tendría que ser sumergido en la muerte, pero que por el poder de su Padre sería despertado de nuevo a la vida, ¿sí? Constituye un signo de su bautismo. Y sí es cierto que en realidad no necesitaba del bautismo porque no tenía pecado, pero el hecho de que quisiera hacerlo nos demuestra dos cosas. Por un lado, que Jesús viene a tomar sobre sí todos nuestros pecados. Y por otro lado, que Jesús con su bautismo anticipa lo que le va a pasar, su pasión, su muerte y su resurrección. Y así comienza la prédica del reino de Dios, un reino que comienza en aquellos que se dejan transformar por el amor de Dios, especialmente, dice Jesús, los más pequeños, los humildes, los sencillos, los pobres. Y este reino está destinado a congregar a todos los hombres de todas las naciones.
Y Jesús lo que va a hacer es empezar a mostrar este reino a través de las parábolas, que son un rasgo distintivo de la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, Jesús a través de las parábolas nos mueve a preguntarnos cómo está el terreno de nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Nos invita a que nos preguntemos si la tierra es fértil o si hay espinas o si hay piedras o un poquito de cada cosa. Nos invita a que nos preguntemos qué estamos haciendo con los dones y con los talentos que nos ha regalado, ¿no? Este reino que Jesús nos viene a anunciar está como secretamente presente en el corazón de cada una de las parábolas. Pero Jesús acompañaba todas sus palabras, todas sus parábolas con numerosos milagros, signos y prodigios que manifestaban la llegada de este reino de Dios. Y estos milagros, dice el Yucat, no eran una cuestión mágica, no es que Jesús andaba caminando por las calles de Galilea así tipo David Copperfield, haciendo milagros como si fuera un mago. Nos aclara que Jesús estaba lleno del poder del amor salvífico de Dios y que los milagros que Jesús hacía eran un signo de la presencia de ese reino de Dios que él venía a anunciar, pero también eran una expresión de amor por los hombres y una confirmación de su misión salvífica. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús lo que hace es llamar, invitar a los apóstoles, a 12 personas para que estuvieran con él y para participarlos de su misión. Y los apóstoles se convierten en testigos privilegiados de la vida, de las enseñanzas, de la muerte y de la resurrección de Jesús, garantes de su verdad, dice el catecismo. Después de la muerte de Jesús, fueron justamente los apóstoles los que continuaron con el deseo de Jesús de, ahora se los muestro con la pantalla, si ustedes se acuerdan en Mateo 28, casi al final del Evangelio, Jesús ya se estaba por volver al cielo, volver al Padre, y le dice a los apóstoles, vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos y bautícenlos. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces los discípulos fieles a ese deseo de Jesús van por el mundo anunciando la buena noticia y siguen haciendo presente ese reino de Dios que Jesús anunciaba. Entre los 12 discípulos, dice el catecismo, podemos destacarlo a Pedro, a quien Jesús le otorga una autoridad especial y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Y en esta posición especial que Jesús le da a Pedro, está cimentada o tiene su origen el ministerio del Papa. Bueno, como resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, lo que les he contado hasta ahora, nos encontramos con este Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre, que al iniciar su vida pública llama a los apóstoles, los hace partícipes de su misión, cuenta las parábolas, ¿sí? Como una manera de invitarnos a vivir el reino de Dios, acompaña sus palabras con milagros. Y llega el momento en que Jesús tiene que cumplir con la misión que el Padre le había encomendado, ¿no? Sube a Jerusalén para entregar allí su vida. Nosotros con esa celebración del Domingo de Ramos comenzamos la liturgia de la Semana Santa, que es la semana más importante para los cristianos. Y uno podría preguntarse, ¿por qué Jesús eligió esta fecha justo de la Pascua judía para su muerte y su resurrección? ¿Por qué esa fecha? Y Jesús la elige como un símbolo para mostrarnos lo que le iba a suceder a él. Al igual que el pueblo judío, el pueblo de Israel, que fue liberado de la esclavitud de Egipto, Jesús nos quiere mostrar que Él nos va a liberar, pero de algo más profundo y de algo más hondo. Nos va a liberar de la esclavitud del pecado y del poder de la muerte. ¿Sí? Por eso hace un paralelismo entre la liberación que celebran los judíos en la Pascua judía y la liberación que nos viene a traer y a proponer Él con su sacrificio en la cruz. Antes de este sacrificio en la cruz, Jesús se convierte Él mismo como el Cordero Pascual que se va a entregar. Si ustedes se acuerdan de la Pascua judía, ¿sí? Nos cuenta, si leemos los textos de la Biblia, nos cuenta que sacrifican el cordero, lo comen ceñidos, listos para partir, y con la sangre del cordero pintan el dintel de la puerta. Bueno, en la Pascua nueva, en la Pascua de Jesús, el cordero pascual que se ofrece es Jesús mismo. Y en esta última cena, en donde Jesús se ofrece, le lava los pies a los apóstoles.
Y ahí nos enseña, nosotros dijimos que Jesús se encarna para que nosotros veamos en él un modelo de santidad, nuestro modelo. Con este gesto Jesús nos enseña que tenemos que vivir al servicio de los demás. Él se pone como ejemplo de servicio verdadero a los demás. En esa misma cena anticipa su muerte pronunciando las palabras que nosotros escuchamos cada vez que vamos a misa en la consagración. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre que se derrama por ustedes. E instituye la Eucaristía y así cumple con esa promesa que recién leíamos, yo estaré con ustedes todos los días. En esa misma cena instituye el sacerdocio cuando le dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Y también nos deja el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si seguimos leyendo un poquito más, el Yucat nos propone esta pregunta. ¿Quería Dios la muerte de su propio hijo? Y nos dice que no se llegó a la muerte de Jesús por desgraciadas circunstancias externas, que en realidad Jesús fue entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto. Jesús y Dios querían liberarnos de la muerte. Y Dios, dice San Ignacio de Antioquía, se lanzó a una misión arriesgada. Introdujo en nuestro mundo de muerte una medicina de inmortalidad. Y esa medicina se llama Jesús. El Padre y el Hijo, dice el Yucat, eran aliados inseparables en esta misión y estaban dispuestos a todo, deseosos de asumir sobre sí mismos lo máximo por amor al hombre. Dice que esta parte me dejó pensando, a ver qué piensan ustedes. Dice, Dios quería darnos su vida eterna para que gocemos de su alegría, pero quería sufrir nuestra muerte, quería sufrir nuestra desesperación, quería sufrir nuestro abandono para estar en comunión con nosotros en todo. No se dejó nada, Jesús, no se reservó nada. Para amarnos hasta el final y más allá. La muerte de Cristo es la voluntad del Padre, pero no es su última palabra. Desde que Cristo murió por nosotros, podemos cambiar nuestra muerte por su vida. Y pensaba en los momentos de dolor que nos toca la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Esta cita dice, Dios no ha venido a impedir el dolor, ni siquiera ha venido a explicarlo, ha venido a llenarlo con su presencia. Pensaba en este camino que uno hace con Jesús, qué distinto que es afrontar estas situaciones de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación con nuestras propias fuerzas o hacerlo conscientes de que Jesús camina a nuestro lado, que es Él el que nos sostiene, el que nos lleva a UPA en los momentos más tristes, más dolorosos, más desesperantes de nuestra vida, el que ha venido a llenar con su presencia esos momentos que en algún momento de la vida tocan, ¿sí? Tocan nuestra vida. También nos podríamos preguntar por qué Jesús tuvo que redimirnos precisamente en una cruz, ¿por qué no de otra manera? Entonces el Yucat ahí nos dice que la cruz era el lugar de máximo sufrimiento, máximo abandono y humillación, y que Jesús la elige para cargar sobre él el pecado del mundo y el sufrimiento del mundo. Y que de este modo, mediante su amor enorme, perfecto y eterno, conduce de nuevo el mundo a Dios. Este plan de salvación que nos contaba Guido los otros días, este hombre que quería llegar a Dios pero no podía y necesitó de Dios para poder alcanzarlo, para poder encontrarse con Él, de este Jesús que se hace hombre, bueno, ahí en la cruz se hace realidad, se hace presente este plan de Dios que había pensado para poder salvarnos. Dios no nos podía mostrar su amor de otro modo más profundo que dejándose clavar en una cruz, que era el instrumento de ejecución más vergonzoso y más cruel de la antigüedad. Y de este modo, dice el Yucat, Dios penetra en lo más profundo del dolor humano. Entonces, desde ese momento ya ninguno de nosotros puede decir, Dios no sabe lo que sufro, porque Dios pasó por eso, porque me puede entender, porque se puede poner en mi lugar, porque puede saber lo que estoy sintiendo, porque así me sostiene y así me da fortaleza. Porque como verdadero hombre sabe lo que siento, ¿sí? lo que está pasando por mi corazón, y así me puede entender y me puede acompañar. Dice Santa Rosa de Lima,
Fuera de la cruz no existe otra escalera para llegar al cielo. Otra pregunta que nos plantea el catecismo es si Jesús murió realmente o en realidad pudo resucitar porque su muerte fue una muerte en apariencia. Y si uno lee los textos del Evangelio, descubre que la muerte de Jesús fue una muerte verdadera, que su cuerpo fue sepultado. Por ejemplo, se dice que le quebraban las piernas a los crucificados para acelerar su muerte, pero cuando llegaron a Jesús vieron que estaba muerto, entonces no quebraron sus piernas, sino que traspasaron su costado con una lanza. Y el Evangelio dice, y enseguida brotó sangre y agua. ¿Sí? La muerte de Jesús fue una muerte verdadera. ¿Y qué pasó con los discípulos después de la muerte del Maestro, después de la muerte de Jesús? Sabemos que los discípulos huyeron, se escondieron tras puertas cerradas, que perdieron toda esperanza, que tenían miedo. Habrán pensado, si esto le hicieron al Maestro, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces estaban aterrados, escondidos. Y dice el Yucat, solamente el encuentro con Jesús resucitado los liberó del espanto y los llenó de fe en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Solamente el encuentro con Jesús resucitado. Y este Jesús resucitado se le aparece a los discípulos durante 40 días. Se deja tocar por ellos, come con ellos, les enseña las heridas de su pasión, pero su cuerpo ya no estaba sujeto a las leyes del tiempo y del espacio como lo es con nuestros cuerpos. Jesús podía, por ejemplo, aparecerse en un lugar estando las puertas y las ventanas cerradas, o podía aparecerse bajo una forma que los discípulos no reconocían inmediatamente. Eso sucedió, si pensamos, con los discípulos de Maús, que lo tuvieron a Jesús caminando al lado todo el camino y recién pudieron descubrirlo cuando Jesús partió el pan. Y se preguntaban, che, pero no ardía nuestro corazón, lo teníamos acá al lado. ¿No? Esto de que con su resurrección, Jesús no retorna a la vida terrena normal, sino que comienza para él un nuevo modo de ser donde la muerte ya no tiene poder sobre él. Después, otra pregunta que nos podemos hacer con respecto a la resurrección de Jesús es si podemos ser cristianos sin creer que Jesús resucitó. Y San Pablo en la carta a los Corintios da una respuesta tajante, no podemos. Porque si Cristo no resucitó, dice San Pablo, vana es nuestra prédica, vana es nuestra fe. ¿Y qué ha cambiado en el mundo con la resurrección de Jesús? Cambió que sabemos que la muerte no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. La alegría y la esperanza han entrado en este mundo y sabemos que después de la muerte, como la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús, tampoco tiene poder sobre nosotros porque nosotros somos de Jesús. Bueno, después de 40 días, Jesús asciende al cielo, vuelve al Padre. Y leí esta frase, digo, qué bonito poder pensarlo de esta manera. Dice que Jesús entra al cielo con toda su humanidad. Entra a la gloria de Dios con toda su humanidad. Y dice el Papa Benedicto XVI, de esta manera el hombre encuentra sitio en Dios. Yo pensaba lo que nos decía Guido los otros días, que nuestro corazón anda inquieto y que va a seguir inquieto hasta que no se encuentre con Dios. Bueno, en Jesús el hombre encuentra sitio en Dios. Bueno, y para terminar, hay muchas cosas más que uno puede profundizar y leer en el catecismo, si ustedes quieren, en esos puntos, hay millones de cosas más para profundizar. Pero bueno, tratando de ser respetuosa con el horario que habíamos establecido, hice esa síntesis y bueno, quise compartirles esas palabras. Y quiero terminar este ratito tomando prestadas las palabras del Papa Francisco. Él dice que, ¿qué tenemos que hacer para conocer a Jesús? Y dice así, sí puedo conocer a Jesús leyendo el catecismo, estudiando lo que me dice la iglesia, pero no es suficiente conocer a Jesús con la mente, con la cabeza. Ese es solo un paso. Dice que es necesario conocerlo en un encuentro profundo con Él. Es necesario conocerlo en el diálogo con Él, en la charla con Él, en la oración, de rodillas, en la vivencia de los sacramentos. Y dice así Francisco, si vos no rezás, si no hablas con Jesús, si no lo encontrás en los sacramentos, no lo conoces. Sabes cosas acerca de Él, pero ese conocimiento que te da el corazón en la oración y en los sacramentos, no lo tenés.
Y después dice que además de la oración y de los sacramentos y además de estudiar para poder conocerlo con nuestra mente, hace falta como una tercera vía, que es el seguimiento. Andar con él, ir con él, caminar con él. Es necesario, dice Francisco, conocer a Jesús con el lenguaje de la acción. Y el Papa, para terminar, dice, no se puede conocer a Jesús sin involucrarse con él, sin apostar la vida por él. Mucha gente, también nosotros, dice Francisco, podemos hacernos esta pregunta: ¿quién es este? Y para responderlo necesitamos estudiar lo que nos dice la Iglesia, rezar, encontrarnos con Él en la oración y en los sacramentos, y también andar su camino. Les comparto una última pantalla, sintetizando las palabras del Francisco. Conocer a Jesús con el lenguaje de la mente, con el lenguaje del corazón, con el lenguaje de la acción. ¿Sí? Las tres patas son necesarias para poder conocer a Jesús. Bueno, y agradecerles mucho este ratito compartido. Y me habían dicho, se me fue la pantalla que quería mostrarles, vuelvo. Me habían dicho que podía dejarles alguna actividad para que quienes quisieran durante la semana pudieran seguir, como hacía María, meditando estas cosas en el corazón, rumiándolas un poquito. Así que encontré estos dos textos, estas dos propuestas en la Biblia Católica para Jóvenes, que después ustedes, los chicos, me dirán cómo se los hago llegar, pero me parecía que era una buena propuesta para seguir rezando durante la semana. En esta primera dice, ¿qué tipo de tierra eres? Y la propuesta es que recemos la vida desde la parábola del sembrador. Y la segunda propuesta tiene que ver con estas palabras de Francisco de conocer a Jesús con el lenguaje de la acción y pensar un poquito cómo anda nuestra fe, sabiendo que la fe se fortalece al actuar. Así que bueno, les dejo esa tareita para quienes quieran durante la semana seguir rezando con todo esto que hemos charlado. Bueno, gracias a todos porque esta vivencia de Jesús es una vivencia en colectivo, no es individual, es con ustedes y gracias a ustedes uno camina como iglesia y fortalece la fe y la fe en Jesús. Así que gracias también a ustedes.